Hola hermanos, Dios les bendiga. Una nueva noche de estudio de la Biblia. Vamos a tratar de aprender más la palabra y del Señor de la palabra para conocerlo un poquito mejor. Pero antes de comenzar esta nueva materia, que vamos a empezar hoy, que vamos a ver introducción a la hermenéutica, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Padre amado, Padre celestial, queremos hoy darte gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir, por este momento, Señor, que vamos a poder estar estudiando tu palabra, por estos medios, Señor, que han llegado a nosotros, que nos permiten hoy estar compartiendo de manera remota cada uno de nosotros estos estudios, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas estos medios, bendigas a cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, allí donde estén, donde se encuentren, donde estén conectados, Señor. Que tú llegues con tu mano de poder, Señor, y allí les muestres tu presencia. Queremos hoy sentir tu presencia, Padre. Ponemos en tus manos y a veces necesitamos, Señor, sentir tu presencia, saber que tú estás cerca. Sabemos por fe que estás ahí, Señor. No nos falta la fe, pero necesitamos, Señor, ver tu mano de poder moverse en medio de tu pueblo. Padre, te pido también hoy que bendigas este estudio, que tú con tu Santo Espíritu estés tomando el corazón, estés tomando el control de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Y que tú, derramando sabiduría de lo alto, Señor, nos estés redarguyendo de pecado, de juicio, Señor, nos estés enseñando hoy cómo eres tú, cómo sientes, Señor. Queremos hoy buscarte y comprenderte. Queremos hoy tener tu mente, que nuestra mente sea cambiada a tu mente. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos con esta libertad, Señor. Los hermanos la tienen en el mundo. A veces no entendemos, no sabemos comprender lo ancho y lo alto de lo bueno, misericordioso que tú eres con nosotros. Pero Padre, hoy, con nuestra voz, de nuestro corazón, con todo lo que podemos darte, queremos hoy darte gracias, gracias, gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar este estudio. No sé cuánto saben ustedes de hermenéutica. Nosotros en nuestra congregación ya habíamos hecho este curso, ya lo habíamos pasado. Aquellos que ya lo vieron vamos a repasarlo, y aquellos que no, que es la primera vez, ojalá el Señor pueda bendecirlos. Vamos a comenzar entonces con el texto. Aquí, como dice aquí, esto está tomado de un libro, está basado en el libro de estudio de Elond. Por si alguien quiere adquirirlo, se puede adquirir por Amazon, se puede adquirir en cualquier librería cristiana. Es de lo mejorcito que van a poder tener de explicación de hermenéutica básica, porque es una introducción a la hermenéutica. Recuerden que estamos estudiando teología sistemática básica. Pero es muy importante, muy, muy, muy importante la hermenéutica. Y yo sé que hay muchos cristianos que uno le pregunta, saben muy bien de qué se trata. Entonces, vamos a tratar de salir de ese estado, por lo menos con este estudio vamos a saber de qué se trata, que tiene leyes, en general cuáles son sus leyes y qué importancia va a tener en nuestra vida cristiana para el desarrollo de nuestras capacidades, de nuestros dones que Dios nos ha dado para el ministerio. Fíjense que el título es Hermenéutica, reglas de la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Que en realidad eso es la hermenéutica, es la ciencia de la interpretación de las escrituras, principalmente la Biblia. Y aquí dice importancia de su estudio. ¿Cuán importante es estudiarlo? La primera pregunta que dice, ¿qué es la hermenéutica? Y esta es una pregunta que ustedes pueden hacer la prueba, vayan con otros cristianos, algunos de muchos años de iglesia, y pregúntenle, a ver si pueden definirle qué es la hermenéutica. La hermenéutica es el interpretar los textos, ¿sí? Pero la hermenéutica, del griego hermenebein, interpretar, forma parte de la teología exegética.
tomen ese término exegético, ahora también vamos a estar hablando de eso. O sea, la que trata de la recta interpretación de las escrituras bíblicas. ¿Sí? Amén. Hay mucho movimiento hoy en día que quiere interpretar la Biblia por los sentidos, por el parecer, por la cultura. Hay institutos bíblicos completos que comparar la Biblia con la situación actual de nuestro tiempo, y eso es un error, casi llega a una herejía, porque en realidad la Biblia habla de Cristo y habla de la persona de Cristo y de lo que nosotros, y una guía de vida para nosotros. Es totalmente atemporal. Entonces, ponerla, a tratar de compararla con un tiempo en particular, la saca de su contexto. Aunque para estudiar hay que remontarse a la interpretación de la gente para la cual fue escrita. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que haya que interpretarla por el tiempo en que ellos viven, sino entenderlo, la entendieron. ¿Amén? Bueno, miren, en el punto 2 dice, Pedro mismo admite, hablando de las escrituras, que entre las del Nuevo Testamento hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, o sea, habla de las del Antiguo Testamento, y eso es para perdición de los mismos. Y para mayor desgracia y calamidad, cuando estos indoctos en los hermenéuticos se presentan como doctos, torciendo las escrituras para probar sus errores, arrastran consigo multitudes a la perdición. Fíjense que dice la palabra que en los últimos tiempos habrá personas amadoras de sí mismos que torcerán las escrituras por un interés propio. Pero hay gente que torce las escrituras por desconocimiento. Y lo peor es que a veces enseña a otros esas escrituras torcidas. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa ante el Señor? Esta persona que tuerce las escrituras, ya sea por conveniencia, por desconocimiento, va a ser juzgado de una manera especial por el Señor y principalmente si lo enseña a otros, esas doctrinas que no son de Cristo. ¿Sí? Ya va a tener su propio juicio. Pero ¿qué pasa con las personas que son mal enseñadas? ¿Cristo las va a justificar por haber sido mal enseñadas? Lamentablemente les tengo que decir que no, porque las escrituras están disponibles para todos y las escrituras fueron escritas para ser entendidas. Puede costar esfuerzo, pero están hechas para ser entendidas. Entonces, voy a llegar delante del Señor para decirle, es que a mí me enseñaron mal, es que a mí no me dijeron, no es que yo no entendí. Es mi obligación como cristiano. ¿Ven? Y para eso hay que dedicar tiempo y esfuerzo. Y además es fundamental y necesaria la ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Sin él no puedo escrituras ni empezar, porque quiere decir que soy un inconverso. Y la Biblia aclara muy bien que para el inconverso, para el que no tiene a Cristo, las escrituras son locura. Amén. Entonces dice, punto 3, cualquier cristiano predicador que ignore esta importante ciencia se verá muchas veces perplejo y caerá fácilmente en el error de Balaam y en la contradicción de Coré. Bueno, sería muy largo ahora explicar el error de Balaam y la contradicción de Coré, lo pueden buscar. El error de Balaam fue enseñarle cómo torcer por medio de las mujeres a los hijos del pueblo de Israel. Y la contradicción de Coré fue enfrentarse a Moisés diciendo que él no tenía la autoridad para decirles lo que le decían, ¿cierto? Y Dios hizo que la tierra se abriera y se los tragó a todos. Amén. Entonces, seguimos con el tema. El arma principal del soldado de Cristo es la escritura. Y si se desconoce su valor e ignora su legítimo uso, ¿qué tipo de soldado? Punto 4. No hay libro más perseguido por los enemigos, ni libro más torturado por los amigos que la Biblia. Debido a lo último, a la ignorancia de toda sana regla de interpretación. Esto, hermanos, no debe ser así. Este don del cielo nos ha venido para que lo usemos cada cual a su propio gusto. No para que lo
No nos ha venido para que lo mutilemos, para que lo transgiversemos o lo torzamos para nuestra perdición. Es muy fácil torcer las escrituras buscando que de alguna manera justifique mi manera de vivir, pero las escrituras no fueron escritas para justificar mi manera de vivir, fueron escritas para cambiar mi manera de vivir conforme a Cristo. Punto 5 dice, acordémonos que las mismas variadísimas circunstancias que concurrieron en la producción del maravilloso libro requieren del expositor que su estudio sea detenido y siempre conforme a ciencia, conforme a principios hermenéuticos. Entre sus escritores, los santos hombres de Dios, por ejemplo, que hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo, hallamos personas de tan variada categoría y educación como lo son sacerdotes, como Esdras, poetas como Salomón, profetas como Isaías, guerreros como David, pastores como Amós, estadistas como Daniel, sabios como Moisés y Pablo, y pescadores, hombres sin letras. De estos, unos formulan leyes como Moisés, otros escriben historias como Josué, este escribe salmos como David, aquel proverbios como Salomón, unos profecías como Jeremías, otros biografías como los evangelistas, los evangelios, ¿no? Otros cartas como los apóstoles. En cuanto al tiempo, aquí le voy a poner un poquito en tiempo, a ver si abren la mente, porque este es uno de los grandes problemas de la mente humana, ¿no? Entender la cuarta dimensión. Yo me acuerdo que veía películas donde estaban los hombres peleando contra dinosaurios. Y es una aberración histórica, temporal, porque tienen varios decenas de millones de años de diferencia entre los dinosaurios y los hombres. No fueron contemporáneos. Entonces, aquí va a ser un relato rápido, ¿no? Dice, en cuanto al tiempo, vivía Moisés 400 años antes del sitio de Troya y 300 años antes de aparecer los más antiguos sabios griegos y sabios asiáticos como Tales, Pitágoras, Confucio. Entonces, a ver, Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros, 400 años antes del sitio de Troya, de la pelea de los 300, de todas esas historias, de guerras antiguas. Y 300 años antes de que Grecia se convirtiera en una cultura filosófica, antes que aparecieran los antiguos sabios griegos. Nuestro país, México, tiene poco más 210 años, 212 años de antigüedad. Y aquí estamos hablando de que tenía 300, tenía más antigüedad que nuestro país. ¿Amén? Entonces, y después los últimos que escribieron, el último vivo que escribió el Apocalipsis fue Juan. Y este fue, fíjense, 1500 años después de Moisés, Juan escribió el Apocalipsis inspirado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Y tomaron un poquito de conciencia de la magnitud. Y es increíble, es un milagro sobrenatural que habiendo 1500 años de tiempo desde que se empezó a escribir a que se terminó de escribir el último libro de la Biblia, que tenga un conductor perfecto. Que se nota que hay una mente única detrás de todo ese escrito, que es el Espíritu Santo, el inspirador de estas personas. ¿Amén? Porque en 1500 años se imaginan los cambios culturales, de ideas, de pensamientos, de conocimientos que hubieron. Sin embargo, el hilo conductor de la trama bíblica es perfecto. Nada sobra, nada falta. El punto C va a hablar respecto a una cuestión geográfica, respecto al lugar. Fueron escritos en tan distintos como lo son el centro de Asia, las arenas de Arabia, los desiertos de Judea, los pórticos del templo, las escuelas de los profetas en Betel y Jericó, en los palacios de Babilonia, en las orillas del río Chebar y en medio de la civilización occidental, tomando símbolos y expresiones de los usos
costumbres y escenas que ofrecían tan variados tiempos y lugares. Los escritores bíblicos fueron plenamente inspirados, pero no de tal modo que resultase superfluo el mandamiento de escudriñar las escrituras y que se dejara sin consideración tanta variedad de personas, asuntos, épocas y lugares. ¿Amén? Estas circunstancias, como es natural, influyeron, aunque no ciertamente en la verdad divina expresada en el lenguaje bíblico, pero sí en el lenguaje mismo, del que se ocupa la hermenéutica y que tan preciso es que comprenda el predicador, intérprete o expositor bíblico. Yo diría cualquier persona que profesa Cristo. Amén. El punto 6 dice, una breve observación general respecto a dicho lenguaje, acaso nos hará más patente todavía la suma necesidad del conocimiento de reglas de sana interpretación para el estudio provechoso de las Escrituras. Ciertos doctos, por ejemplo, que han vivido siempre incomunicados respecto al lenguaje bíblico, encuentran un lenguaje chocante o incompatible con su imaginario ideal de revelación divina. Todo por la abundancia de todo género de palabras y expresiones figuradas y simbólicas que ocurren en las Escrituras. Algún conocimiento de hermenéutica no solo les libraría de tal dificultad, sino acaso les persuadiría de que tal lenguaje es el divino por excelencia, como es el más científico y literario. Aquí expresa un poco lo que hablamos al principio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Hay expresiones figurativas, símbolos de las épocas en que se escribió, para que lo entendieran las personas de su época. Nosotros viviendo en otra época, en la época de la tecnología, de la computación, de los viajes espaciales, y ya casi entrando en la inteligencia, entonces es muy difícil poder interpretar esos símbolos, esas figuras, esos dichos temporales, ¿cierto? Nosotros hoy tenemos dichos que perfectamente los entendemos, ¿sí? No se me ocurre alguno, pero cualquier frase que diga, no sé, al que madruga Dios le ayuda, no sé, frases normales que utilizamos. Si nosotros las escribiéramos en un papel, las pusiéramos en algo que lo pudiéramos enterrar y lo desenterraran dentro de 3000 años, si no estudian nuestra cultura y lo que querían decir esas frases, pensamientos o hechos, no las entenderían. ¿No es cierto? No porque no tengan un fin, sino que simbólicamente eran entendidas por las personas de la época en que fue escrita. Entonces nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, entender esos símbolos, ¿no es cierto? Esas figuras, expresiones que se usaban en la época en que fue escrito cada uno de estos libros para poder comprender la Biblia. Y eso es la hermenéutica. Amén. Seguimos en el punto 7. Dice, un científico de fama solía insistir en que sus colaboradores científicos en la cátedra encarnaran 10 invisibles, porque decía, tan solo de ese modo podemos concebir la existencia de lo invisible obrando desde 10 visibles. ¿Sí? O sea, una enseñanza catedrática, ¿no es cierto? Que piensen en 10 invisibles y lo transporten a 10 visibles. Eso es lo que hacía Cristo en todas sus palabras. Él trataba de explicar lo invisible a través de lo visible. Lo comparaba con las cosas cotidianas. Miren estas flores, su belleza. Salomón con toda su gloria se pudo vestir como una de ellas. Qué símbolo, ¿sabes? Qué símbolo. Usa la naturaleza, lo simple, lo visible para tratar de explicar lo invisible. ¿Amén? Pero esta idea de la ciencia moderna es más antigua que la misma Biblia, puesto que en verdad fue Dios el primero que encarnó pensamientos invisibles en los objetos visibles del universo, revelándose así e ilustrándose a sí mismo. Porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las que son hechas. Esto está en Romanos 1:20. Aquí está anotado, si lo quieren tomar nota, pero aquí está.
He aquí pues el universo visible, tomado como gigantesco diccionario, llenísimo de innumerables palabras, que son los objetos visibles, vivos y muertos, activos y pasivos, expresiones simbólicas de sus ideas invisibles. Nada más natural, pues, que al inspirar las escrituras, se valga de su propio diccionario, llevándonos por medio de lo visible a lo invisible, por la encarnación del pensamiento al pensamiento mismo, por lo objetivo a lo subjetivo, por lo conocido a lo desconocido y espiritual. Lo que acabamos de decir es muy profundo, hermanos, es muy, muy profundo, por favor. Tómenlo con calma, medítenlo. Esto puede, si no han estudiado nada de hermenéutica antes, puede cambiar su manera de ver el mundo y su manera de ver la palabra de Dios. Porque ver el mundo a través de los ojos de Dios. Amén. Punto 8. Pero esto no solo fue natural, sino absolutamente necesario en vista de nuestra condición actual. Por cuanto las palabras exclusivamente espirituales o abstractas poco o nada dicen al hombre natural. Apenas hay un hecho relacionado con la mente y la verdad espiritual que se pueda comunicar con provecho sin echar mano al lenguaje nacido de los objetos visibles. Dios ha tenido condición nuestra. No nos extrañemos, pues, que para elevarnos a la concepción posible del cielo se valga de las figuras o semejanzas tomadas de las escenas gloriosas de la tierra, ni de que para elevarnos a la concepción posible de su propia persona se valga de lo que fue la corona de la creación, presentándonos como ser corporal semejante a nosotros. Huelga decir que para la recta comprensión de la verdad, así en símbolo y figura por la necesidad humana, se requiere meditación y profundo estudio. A ver, qué bueno que es el Señor. ¿Cómo pudiéramos haber entendido a Dios si Dios no se hubiera encarnado en uno de nosotros? ¿Cómo Dios pudiera habernos explicado cómo era Él, cómo vivía Él, cómo pensaba Él, cuál es su ideal de vida para nosotros si no hubiera caminado en este mundo? Él lo hizo por amor a nosotros. Y Él nos mostró cómo es Él. Porque le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y Él dijo, tanto tiempo hace que estás conmigo que aún no me conoces. Aún no me has visto. Y fue el ejemplo. Él nos mostró cómo era el Señor, tomando de lo invisible forma visible para que podamos comprender. Amén. Y después dice, fíjense cómo termina. Que todo lo muestra en un símbolo. Todo lo utiliza lo visible para hablar de lo invisible, lo material para hablar de lo espiritual, ¿no es cierto? Pero entonces, para poder comprender ese lenguaje que el Señor nos dejó, necesitamos, dice que es una gran necesidad humana, la meditación y el profundo estudio. Aquí yo le hubiera agregado y la presencia del Espíritu Santo en la vida de quienes estudian. Amén. El punto 9 dice, preciso observar aquí que dichas expresiones figurativas o simbólicas no se deben meramente a la naturaleza de la verdad espiritual, sino a la maravillosa relación entre lo invisible y lo visible. ¿Por qué hay una relación entre lo invisible y lo visible? Porque Dios creó lo visible a partir de lo invisible. Esa es la relación. La relación que hay entre lo invisible y lo visible es Dios. Dice, también al hecho de que tal lenguaje resulta el más a propósito, por ser el más hermoso y expresivo. Lleva ideas a la mente con mucha más viveza que la descripción prosaica. Encanta y recrea la imaginación a la par que instruye el alma y fija la verdad en la memoria, deleitando el corazón. Cuán erróneo concepto que es propio abrigan los que imaginan que la Biblia, para ser revelación divina, debiera haberse escrito al estilo del aritmético de la geometría. ¿No ha enloquecido Dios por su sabiduría la sabiduría del mundo?
Acordémonos pues en resumen que las Escrituras, tratando de temas que abarcan el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, fueron escritas por personas de tan naturaleza y en épocas tan remotas, en países tan distantes entre sí, y en medio de gentes y costumbres tan diferentes, y en lenguaje tan simbólico que fácilmente se comprenderá que para la recta inteligencia y comprensión de todos nos es de suma necesidad todo el consejo y auxilio que nos pueda ofrecer la hermenéutica. Amén, hermanos. Empezamos fuerte, fue muy fuerte este comienzo. Estuvo fuerte, mucho para meditar. Para aquel que nunca estudió hermenéutica es un golpe duro, porque desde a partir de hoy ya no son inocentes, ya van a tener que pensar que necesitamos de la hermenéutica para poder entender las escrituras. Necesitamos todas esas parábolas que ha puesto el Señor en su palabra, justamente para que podamos entender lo que no entra en nuestra mente, lo invisible. Amén. Aquí vamos a estudiar algo porque se acuerdan que les dije, se mencionó la palabra exégesis. Van a estudios que habla de la exégesis. A veces se trata de hacer una separación de la hermenéutica y la exégesis. Vamos a tratar de entender entonces qué es la exégesis, qué relación, que cómo nosotros pudiéramos definirla por lo menos para nuestro estudio, para evitar confusión. Entonces el primer punto es ¿qué es la exégesis? Exégesis o exegesis es una explicación o interpretación de un texto, en especial de la Biblia. Esta palabra procede del griego exegesis, que significa explicación o relato, derivada de la palabra exegeomai, que indica explicar, exponer o interpretar. Algunas palabras que se podrían utilizar como sinónimos son explicación, comentario e interpretación. ¿Amén? Eso es la exégesis. Qué parecido es lo que hablamos de la hermenéutica, ¿no es cierto? ¿Por qué serán tan parecidos? Y aquí lo vamos a pasar a explicar. Aquí vamos a ver la diferencia entre exégesis y hermenéutica bíblica. Hermenéutica y exégesis son sinónimos que se emplean indistintamente en muchos casos. A ver, hermanos, a partir de hoy, para siempre, ya no se confundan. Exégesis y hermenéutica son sinónimos. En el coloquial de algún lugar de estudios, de alguna congregación o algo, se les puede tomar con alguna diferencia para la interpretación o llamar las cosas de diferente manera a las que son parecidas, ¿cierto? Pero son sinónimos. Y dice, sin embargo, en ocasiones se le da a la palabra hermenéutica un matiz más espiritual en lo relativo a los significados, mientras que el término exégesis puede tener un componente más en literalidad, con la intención de reconstruir el significado original. ¿Sí? Y un poco cómo se usa en algún otro lugar. Yo después hago un punto para decir, bueno, pero nosotros lo vamos a utilizar de esta manera, ¿sí? Porque son sinónimos. También se suele considerar que la exégesis en el análisis de los textos bíblicos es la aplicación seria y formal de los principios y reglas para llegar a la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Okay? O sea que la exégesis usa la hermenéutica para interpretar las Escrituras. Amén. Estos principios y reglas se identifican también como la hermenéutica. La exégesis, por lo tanto, establece una serie de normas y principios para ser utilizado en la interpretación de este tipo de textos. La persona que desarrolla esta tarea se llama exegeta y es quien se encarga de explicar el significado de un texto sin incluir sus interpretaciones personales o lo que el texto significa para él personalmente. Esto es muy importante, ¿sí? Todo cristiano tiene que ser un buen exégeta. Todos nosotros tenemos que ser un buen exégeta. A ver, digan cada uno de ustedes, soy un buen exégeta. Grábense esa palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes interpretan la Biblia, lo que la Biblia quiere decir, sin incluir sus interpretaciones personales, el texto significa para usted, o lo que significa para otro que le está tratando de enseñar. ¿Sí?
¿Amén? O sea, yo tengo que ser un exégeta. Tampoco tengo que tomar cualquier tipo de alimento que me venga. ¿Mm? Porque yo no sé si el que me está dando el alimento es un buen exégeta. Entonces, estudiamos el texto sin incluir interpretaciones personales o lo que el texto significa para cada uno de nosotros. Amén. Dice, por el contrario, el exégeta establece el significado que le quiso dar el autor al texto en cuestión. También se utilizan otros términos como hermeneuta o escriturista. Fíjense, puede ser exégeta o hermeneuta. ¿Quién? El que busca el significado que le quiso dar el autor. En este caso, el Espíritu Santo. Acuérdense que él es el inspirador. Él inspira la palabra y los escritores le pusieron sus palabras, su toque, su comprensión. Entonces, y aquí es donde yo voy a trazar la línea, ¿sí? Dice, podemos concluir para una mejor interpretación en este estudio que utilizaremos comúnmente de estos términos interpretando que hermenéutica es la ciencia que se encarga del estudio del texto y exégesis, se refiere al exegeta, es la persona que utiliza la hermenéutica correctamente para explicar un texto. En este caso de estudio, el texto bíblico, aunque al ser sinónimos, pueden ser utilizados indistintamente. ¿Amén? ¿Nos pusimos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos todos bien de acuerdo? No veo ningún comentario. Amén. Seguimos entonces. Pero acuérdense, tenemos que estar bien de acuerdo en estos términos. Amén. Aquí viene otro tema, dice disposiciones necesarias para el estudio provechoso de las Escrituras. Así como para apreciar debidamente la poesía se requiere poseer un sentimiento especial hacia lo bello y lo poético, y para el estudio de la filosofía es necesario un espíritu filósofo, asimismo es de la mayor importancia una disposición especial para el estudio filosófico de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podrá una persona irreverente, ligera, impaciente e imprudente estudiar e interpretar debidamente un libro tan profundo y altamente espiritual como es la Biblia? Necesariamente tal persona juzgará de su contenido como el ciego de los colores. Para el estudio y recta comprensión de la misma se necesita pues por lo menos un espíritu respetuoso y dócil, amante de la verdad, paciente en el estudio y dotado de prudencia. Híjole, necesito cambiar algunas cosas porque hasta yo me quedo fuera. Pero entiendan bien lo importante, ¿no es cierto? Aquí habla de dos tipos de personas, una que es irreverente, impaciente e imprudente. ¿Conocen a alguien en la iglesia de Dios que tenga estas características? Bueno, cuidado, es posible que no esté interpretando bien la Biblia, porque para interpretar bien la Biblia hace falta un espíritu respetuoso, dócil, amante de la verdad, paciente en el estudio y dotado de prudencia. Esa de paciente en el estudio, híjole, cómo me golpea. Porque conozco tanto, pero tanto cristiano que me dice, sí, no, yo escucho las prédicas, pongo la radio y la tele, pero no me gusta. Híjole, ese paciente en el estudio me golpea contra eso, porque ¿cómo podemos entender profundamente las escrituras en nuestra vida si no somos pacientes en el estudio? Si no le dedicamos tiempo, ¿no es cierto? Y vivimos en la era audiovisual y eso es muy malo para el estudio de la Biblia. La era audiovisual mata la fe, mata la buena interpretación, la buena doctrina. Amén. Ahora va a ser un más profundo, tan importante es este tema que le vamos a dedicar un poco. Dice que se necesita un espíritu respetuoso, porque por ejemplo un hijo irrespetuoso, ligero y frívolo, ¿qué caso hará de los consejos, avisos y palabras de su padre? Buena comparación. La Biblia es la revelación del omnipotente, es el milagro permanente de la soberana gracia de Dios, es el código divino por el cual seremos juzgados en el supremo día. Ay, caray, ya.
Hasta aquí. Es el código divino por el cual seremos juzgados en el supremo día. Es el testamento sellado con la sangre de Cristo. Pero con todo y ante tal maravilla, el hombre irreverente se hallará como el ciego ante los sublimes Alpes de Suiza. O peor aún, tal vez como el insensato que echa sobre un monumento artístico que admira a todo el mundo. He aquí en qué espíritu, a la vez reverente y humilde, contemplaba la palabra de Dios los primitivos cristianos. Damos gracias a Dios sin cesar, dice Pablo, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis, recibisteis, no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros que creísteis. Recíbase así la escritura con todo respeto, y como dice Jehová, aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Estúdiese tal sentimiento de humildad y reverencia, y se descubrirán, como dice el salmista, maravillas en su ley. Y aquí hay algunas citas, ¿no? Y aquí se las dejo. Si quieren vamos a leer alguna. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual en vosotros los creyentes. Qué fuerte palabra, qué fuerte palabra. Porque conozco muchos cristianos que se pelean con quien lleva la palabra de Dios como si fuera palabra de hombre, no entendiendo lo que dicen aquí los apóstoles, ¿cierto? No pueden interpretar y entender que la palabra de Dios viene a través de hombres escogidos, a los cuales Dios le dio el don. Palabra. Isaías 66:2. Vamos a leer Isaías. Es largo, es el último libro de Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros temblamos ante su palabra? Tememos, la consideramos palabra de Dios. Bueno, me gustaría leer todas las citas con ustedes, pero este estudio, como verán, casi 70 cuartillas, si bien hice la letra grande, es largo. Así que les encargo luego que sigan con los demás puntos, con el Salmo 118. Punto 2, seguimos con el texto. Se necesita un espíritu dócil para un estudio provechoso y una comprensión recta de la Escritura, pues, ¿qué se aprenderá en cualquier estudio si falta la docilidad? A la persona obstinada y terca que intenta estudiar la Biblia le pasará lo que dice Pablo del hombre animal. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Sacrifíquense, pues, las pasiones, las opiniones preconcebidas e ideas favoritas y empréndase el estudio en el espíritu de dócil discípulo y tómese por maestro a Cristo. Debe tenerse presente que la oscuridad y aparente contradicción que se pudiera encontrar no reside en el maestro ni en su infalible libro de texto, sino en el corto alcance del discípulo. Si el Evangelio está aún encubierto, dice el apóstol, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Pero el discípulo humilde y dócil, que abandonando a ese maestro que ciega los entendimientos, adopta a Cristo por maestro,
verá y entenderá la verdad, porque Dios promete encaminar a los humildes por el juicio y enseñar a los mansos su carrera. Amén. Primera de Corintios 2:14, vamos a leer alguno, para no dejar todo para después. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Después habla de 2 de Corintios 4:3-6 y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios, porque no nos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen a la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Amén. Ahí luego tienen para leer otro texto más, el Salmo 25:9. Punto 3, y sigue con los demás puntos que ya enumeró antes. Dice, es preciso ser amante de la verdad. ¿Creen ustedes que ser amantes de la verdad? Porque, ¿quién se cuidará de buscar con afán y recoger lo que no se aprecia y se estima? De necesidad imperiosa para el estudio de la Escritura Sagrada, es un corazón deseoso de conocer la verdad. Y téngase presente que el hombre no posee por naturaleza tal corazón. Acuérdense lo que dice la palabra, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso. ¿Por qué? Porque el hombre dice buscar la verdad y tener hambre y sed de verdad, pero muchos realmente lo que buscan es la justificación, no la verdad. Piensen muy bien en ese punto. ¿Cuántos conocen que buscan más la justificación que la verdad? Ese no es un corazón humilde, un corazón amante de la verdad. Es un amante de la justificación. Y lamentablemente vivimos en culturas que aman la justificación. Mira, si ustedes están en grupos, cualquiera sea de trabajo, lo que sea, cuando pasa un problema, cuando algo sale mal, antes de buscar la solución buscan al culpable. Alguien tiene que tener la culpa. Y esa es la justificación. No el amor a la verdad, no la sed de verdad. Lo tenemos hasta en Palacio Nacional, ese corazón. Amén. Bueno, entonces dijimos que el hombre natural no posee por naturaleza tal, sino al contrario, un corazón que huye de la verdad espiritual y abraza con preferencia el error. Dice la palabra, la luz vino al mundo, lo dice Jesús en sí mismo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aún más, dice él mismo, que la aborrecieron. Y he aquí por qué en su creciente ceguedad pasan del aborrecimiento a la persecución y de la persecución a la crucifixión del Maestro, de nuestro Señor. Todo pues, todo engaño, esto lo dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la verdad revelada. El que con este deseo la busca escudriñando las Escrituras, también la hallará. Porque al tal, el Padre de Gloria dará espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. ¿Ven? Sí, el secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer. Juan 3:19 al 20, Primera de Pedro 2:1, Primera de Efesios, Salmo 25:14. Hasta aquí vamos bien, no tengo ninguna pregunta, gloria a Dios. Parece que todo se va entendiendo. Ojalá hoy terminemos
esta clase y en varios miércoles terminemos esta materia con corazones transformados. Amén. También se debe ser paciente en el estudio, pues ¿qué adelanto hará una persona impaciente, inconstante y cambiadiza en cualquier trabajo que emprenda? Para todo se necesita esta virtud. Al decir Jesús, escudriñad las Escrituras, se vale de una palabra que denota el trabajo del minero que cava y rebusca la tierra buscando con diligencia el metal precioso. ¿Ven? Hacemos eso nosotros con la palabra. Yo siempre tuve una frase, yo siempre dije que, frase personal, que Dios aborrece a los ingenieros civiles y ama a los buzos tácticos. ¿Por qué? Los civiles se la pasan haciendo puentes, tratando de saltar de un lado a otro y puentear. En cambio el buzo se sumerge en las profundidades, tratando de buscar la verdad. Amén. Entonces, si queremos encontrar el material precioso, tenemos que ser como el minero. Y eso requiere paciencia. ¿Ustedes creen que una persona dice, bueno, yo sé que en esta tierra hay oro, así que hago un pozo y saco oro? Hay minas que se han pasado años, décadas, hasta encontrar la primera veta de oro. Cavando y cavando y cavando. Dice después, aquí seguimos el texto, las escrituras necesariamente deben ser ricas en contenido e inagotables como las entrañas de la tierra. Y por lo mismo, sin duda, Dios ha dispuesto que las partes fuesen profundas y de difícil penetración. ¿Esto lo pueden creer? Que Dios en algunas partes de la Biblia, de manera consciente, a propósito, ha puesto partes profundas y de difícil penetración, o sea, difíciles de entender, en el cual solo se las va a revelar a aquellos que buscan, aquellos que sí muestran que realmente quieren conocer la verdad, que realmente son diligentes. ¿Ustedes creen que Dios ha puesto esas cosas en su palabra? Yo creo que sí. Para eso es la hermenéutica. Dice, por otra parte, el fruto de la paciencia es deleitoso. Y cuanta más paciencia se ha empleado para encontrar un tesoro, tanto más se aprecia y tanto más delicia produce. Tanta más delicia produce. Llévese pues al estudio de las Escrituras tanta paciencia como a las cosas ordinarias de la vida. Manifiéstense además esa nobleza que caracteriza a los de Berea, de los cuales dice la Escritura, luego la buscan, ahora leemos la cita, fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Y se verá cómo este trabajo lleva el premio en sí mismo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Estamos por aquí. Más que la miel a mi boca. Maravillosos son tus testimonios. Gozóme yo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Por eso he amado tantos tus mandamientos más que el oro, y más que el oro, y más que el oro muy puro. Tal es el testimonio del salmista que había hecho de la palabra estudio y perseverante meditación. Y tal será la experiencia del imitador de su ejemplo. Vamos a leer aquí un poquito. Juan 5:39. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 7:11. Hechos 17:11 dice la palabra del Señor. Y estos eran más nobles que los que estaban en
pues recibieron la palabra con tanta solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Amén. Y luego muchos salmos. Ahí les queda el texto para que luego recuerden repasar lo que estamos estudiando, por favor. Estamos plantando cimientos fuertes. Estamos tratando de, con esto, de edificar nuestra casa sobre la roca y estamos plantando la roca. Entonces, ¿cuánto cuesta mover una roca lo suficientemente grande para plantar el cimiento de una casa? Imagínense eso, hay que mover una roca tan grande que sirva como cimiento a una casa. Eso es lo que explica la palabra, porque dice que los indoctos, los inconstantes, pasan sobre la arena. O sea, le falta ese cimiento, le falta esto que estamos haciendo nosotros. Entonces la construye sobre la arena y apenas venga el primer vendaval, se va a la casa. Pero el sabio de corazón la construye sobre la roca. Y esa roca es pesada, esa roca hay que moverla, esa roca es el trabajo más grande que tenemos. Los cimientos. Amén. Punto 5. Seguimos sin preguntas. Seguimos aquí. Dice, para el estudio provechoso de las Escrituras, se necesita lo menos la prudencia de saber principiar la lectura por lo más sencillo y proceder a lo que es más difícil. Es fácil descubrir que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento y que los evangelios son más sencillos que las cartas apostólicas. A ver, esta es una pregunta para que cada uno piense. Ahora se las voy a contestar. ¿Por qué o qué razón se les ocurre por lo cual el Nuevo Testamento sea más fácil de interpretar que el Antiguo Testamento? ¿Sí? Cuento hasta 10. Les digo, fíjense, ¿qué diferencia había entre que Moisés empezó a escribir el Antiguo Testamento y Juan escribió la última carta? ¿Sí? Que fue, perdón, no la carta, sino el libro del Apocalipsis. 1500 años. En 1500 años, ¿cuánto cambiaron las costumbres, el lenguaje, la manera de hablar? Entonces, obviamente, el Antiguo Testamento tiene conceptos más antiguos, culturas más antiguas, signos y símbolos más antiguos. Entonces hay que remontarse más atrás para poder entenderlos. El Nuevo Testamento ya era la época romana, y la época romana es donde se basaron, donde se hizo la base de nuestra cultura. O sea, la época helenística romana, que fueron contemporáneas, griegos y romanos, ¿se acuerdan? Los romanos habían conquistado Israel en la época que vino Jesús, en la época del Nuevo Testamento, y Pablo hasta fue a predicar a los sabios griegos, al Areópago, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? O sea, eran contemporáneos, y eso planchó la base de nuestra cultura y filosofía y manera de pensar moderna. Por eso el Nuevo Testamento ya está escrito en nuestro pensamiento moderno, por eso es más fácil de interpretar. Fíjense que alguna vez, no sé si tomaron alguna Biblia medieval, era medieval, de la época de Lutero, no sé, o las primeras traducciones al español, una versión original, la Biblia del Oso del 1500 y pico, se van a dar cuenta que su lenguaje es difícil de entender, hay que prestarle mucha atención, hay que usar diccionarios. Ni hablar para aquellos, que yo siempre les recomendé alguna vez que leyeran, por ejemplo, a San Agustín, Agustín de Hipona. Los escritos de Agustín de Hipona son los que despertaron el espíritu de Lutero. Los estudios romanos despertaron a Lutero para la reforma. Ahí Lutero entendió realmente que la salvación es por fe. Y ahí fue donde comenzó nuestra reforma. Pero cuando usted toma un libro de Agustín, un escrito de Agustín, está escrito en el año 400 aproximadamente, fin de los 300, principios de los 400,
Híjole, su lenguaje es muy difícil, muy complicado. Lleva mucho tiempo el estudio, justamente porque tenemos 1600 años de diferencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿es más fácil de entender el Nuevo Testamento? Pues sí, las mentes que lo escribieron, los que fueron inspirados en el entendimiento, estaban al principio de nuestra cultura contemporánea. Estaban pisando el principio de las bases de nuestra cultura contemporánea. Sin embargo, en los tiempos de Moisés, él venía de la cultura egipcia antigua, se pensaba de otra manera. Ya también mucho de las costumbres egipcias de aquella época, en la época del nacimiento del pueblo judío. Amén. Entonces, seguimos con el texto, por aquí dice, aún entre los evangelios, los tres primeros son más sencillos que el cuarto. Principese pues el estudio por los tres primeros. A continuación del tercero, quédese por leer, por ejemplo, el libro de los Hechos. Es un consejo que se está dando, ¿no? Dice lo que pasó. Y dice aquí que es más fácil comprensión que el Evangelio de Juan. Si aquí lo aclara, que él se interpreta que el Evangelio de Juan es más difícil de entender. Yo no lo descartaría, Juan. Lo dejaría como, si tengo que empezar a estudiar la Biblia por lo más fácil, los cuatro evangelios, Hechos de los Apóstoles, no sé, podías ir en las cartas luego. Y por supuesto, bueno, luego de haber estudiado eso sin incluir Apocalipsis, ya saltar a estudiar como los profetas, primero los salmos, proverbios, luego los profetas, y así sucesivamente subiendo el nivel de dificultad. Amén. Entonces, aquí dice que el contenido de Juan es muy profundo. Bueno, en una palabra, seguimos con el texto, aquí, dice, en una palabra, téngase la prudencia de saber pasar de lo sencillo a lo difícil para sacar provecho y no arrinconar el libro por incomprensible, como han hecho algunos. Sí, conozco gente que ha querido empezar por Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Y necesita de mucho estudio de la gente de la época, para quién fue escrito, por qué fue escrito, para poder comprenderlo, ¿cierto? Si no, después son esos que salen diciendo, no, Dios es un Dios malo porque mata a muchos y hace muchos desastres, quema y promete muchas matanzas. Bueno, se malinterpreta por no haber comenzado de menor a mayor en ese estudio, ¿no? Entonces, como han hecho algunos imprudentes. Bueno, seguimos aquí. Puédanse resumir todas estas disposiciones en aquel rasgo característico manifestado por los discípulos de Jesús en los momentos de no comprender sus palabras. Le preguntaron por el significado, le pidieron explicación y leemos. Aparte explicaba todo a sus discípulos. Les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Su ejemplo, en este caso, además de indicar las condiciones precisas para el provechoso estudio de las escrituras, nos ofrece la regla fundamental que se debe observar en este trabajo. La oración, la súplica. Nunca debe emprender el estudio sin haber pedido que abra el entendimiento y aclare su palabra. La fuente de toda luz y sabiduría es Dios. Y dice la promesa, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándenla a Dios y le será dada. Así lo hacía David. Abre mis ojos, dice, enséñame tus estatutos, dame entendimiento, inclina mi corazón a tus testimonios. Y pudo cantar el resultado de su proceder diciendo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que mis enseñadores he entendido. Sígase su ejemplo y será idéntico el resultado. ¿Bien? Esto, Mateos 13:36, salir un poquito de Mateos 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explican la parábola de la cizaña del campo. ¿Ve? ¿Ya? Le piden explicación. Marcos 4:1, 4:10 al 34, está muy largo. Lucas 24:45, vamos a leer a Lucas.
Luego les dejo el otro para que ustedes lo lean después. 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, es necesario que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Mm? Entonces, y después vienen los salmos. ¿Mm? Salmos y más salmos. Nota, repase cuidadosamente esta importante lección con el más alto fin de adquirir las indicadas disposiciones necesarias para el estudio de la palabra divina. Amén. Seguimos entonces. Todavía tenemos un ratito. Fíjense, recién vamos por la página 9 y son 69. Hay una parte de este estudio que es pesado, cuando hablar de cada una de las parábolas, de lo simbólico. Así que hay que tener paciencia. Amén. Observamos en orden al lenguaje bíblico. Punto 1. Según el testimonio de la Sagrada Escritura misma, fue divinamente inspirada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. En una palabra, la Escritura lleva por objeto hacer al hombre sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mateo 3, del 14 al 17. Ya está aquí citado, así que luego lo buscan. Punto 2. Por lo mismo, y esperamos con razón, que hable con sencillez y claridad. La Biblia habla con sencillez y claridad. Hay muchas partes que son fáciles de comprender, pero hay partes oscuras que necesitan de estudio, necesitan de entender cómo pensaba, cómo veía el mundo la persona a la cual le fue dirigida en su momento. Vamos a ver estos ejemplos. Ustedes de mí conocen algunos, los que conocen hace tiempo, pero aquí están esos y más. Es más, yo le diría que algunos de los que siempre les digo, y aquí los aprendí cuando yo estudié con este libro. Punto 3. Efectivamente, leyendo, por ejemplo, el Nuevo Testamento, hallamos a cada paso en sus páginas los grandes deberes cristianos, expresados en lenguaje sencillo y claro, evidente y palpable. Miren, fíjense, por ejemplo, si yo tomo, cuando le piden al Señor que les enseñe a orar, ¿sí? Y el Señor les enseña. El Padre Nuestro, lo leen de corrido, es simple, muestra principios muy claros, pero cuando uno lo empieza a desmenuzar uno por otro, el significado de cada uno de sus pasos, llega a una profundidad inesperada en lo que Dios está revelando de sí mismo en esos pocos versículos, poquitos pasos. ¿Sí? Él se revela a sí mismo, revela verdades profundas del mismo, de cómo llegar a Él. Pero para llegar a ese punto se necesita de mucho. Entonces, el lenguaje es sencillo, claro y evidente, si estoy de acuerdo. Es palpable, si se entiende. Pero hay mucho más que buscar si uno es un buen minero de la palabra. Se puede encontrar mucho de Dios, solo en el Padre Nuestro. Dice que la página resalta la espiritualidad y santidad de Dios, a la vez que la espiritualidad y fervor que requiere su adoración. En todas partes se nos pinta la caída y corrupción del hombre y la consiguiente necesidad de arrepentimiento y conversión. En todas partes se nos proclama la remisión del pecado en el nombre de Cristo, la vida eterna por la fe en Jesús y al mismo tiempo la muerte eterna por la falta de fe en el Salvador. A cada paso constan los deberes cristianos en todas las circunstancias y las promesas de sostén del Espíritu de Dios, en el combate contra la corrupción y el pecado. Estas verdades brillan como la luz del día, de suerte que ni el lector más superficial e indiferente dejará de verlas. Amén.
Punto 4. Sigo. Pero ¿qué sucede? Lo mismo que en otros libros. El más simple tratado de escuela primaria, que se ocupa tan sola de cosas terrenas, se hallan, por ejemplo, palabras y pasajes que no comprende sin explicación el hombre sin estudio. Sería pues extraño hallar palabras y pasajes de difícil comprensión en las Sagradas Escrituras, que en lenguaje humano tratan de cosas divinas, espirituales y eternas. Si en una provincia de España se usan modos de expresarse que en otra parte no se comprenden sin interpretación, sería extraño hallar tales figuras y expresiones en las Escrituras que fueron escritas en países lejanos, todos diferentes al nuestro. Es un buen ejemplo, ¿eh? Pero sin una, perdón, por el fondo, ¿no es cierto? Entonces, en otro país nada más, yo que vengo de otro país, del mismo idioma, se piensa que uno se va al otro país y va a entender todo lo que dice, y uno cuando llega al otro país entiende la mitad, se le pierde la mitad de las cosas, porque los símbolos son diferentes, la manera de ver las cosas, de hablar, las costumbres son diferentes. Entonces cuesta muchísimo entender. A mí personalmente me pasó muchísimo salir de una reunión de trabajo diciendo, ¿qué dijeron? ¿Qué quisieron decir? Teniendo que preguntarles, oigan, ¿qué quiso decir ese señor cuando dijo tal cosa? Si pasa de un país a otro, imagínense con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces, dice, si en una provincia de España, bueno, obviamente está hablando de otro país, España. Y sí, traten de entender un español cuando empieza a hablar, aparte que habla rápido y dice groserías y mete cosas, mete comparaciones que él conoce y los demás no, les va a costar mucho. Ni hablar si hablan con algún lugar donde para colmo pronuncian con acentos diferentes, medio raros o arrastran palabras, como por ejemplo en Chile, que arrastran las palabras, las juntan, las unen, dos palabras en una. Ole, a mí me ha tocado volar en la compañía chilena y se acerca a la azafata y dice algo y digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Arrastra todas las dos palabras hace una. Cuesta muchísimo comprenderlo. Y habla el mismo idioma. Amén. Entonces, seguimos aquí. O sea, sí necesita interpretación. Cuando van a otro país, aunque hable el mismo idioma, van a necesitar quien les explique qué quiso decir cuando dijo, no sé, duro como la montaña o expresiones tales. Eh, yo personalmente también tengo familia en Italia, pero ellos son del sur de Italia, de Gravina in Puglia, y ahí hablan, está dialectizado el italiano que hablan allí. Entonces las palabras no son las mismas. A veces me escriben, me mandan un escrito y trato de pasarlo por el Google y no, hay palabras que ni el Google puede traducir, porque son locales, son de ese lugar. Cuesta mucho, en esos casos imagínense al estudiar la palabra de Dios. Se necesita explicación muchas veces. Y para eso, el Señor en su inmensa bondad nos ha dado a sus. Amén. Palabras y pasajes que no comprende sin explicación el hombre sin estudios. Sería pues extraño hallar palabras y pasajes de difícil comprensión en las Sagradas Escrituras, que en lenguaje humano tratan de cosas divinas, espirituales y eternas. Jole. Si en una provincia de España, o en lo que ya leímos antes, diferentes interpretaciones, de provincia a provincia, imagínense, país a país, de idioma a idioma. Entonces, si todo escrito antiguo ofrece puntos oscuros, ¿acaso no sería extraño que los tuviera un libro inspirado por Dios a sus siervos en diferentes épocas, hace ya centenares y millares de años? Nada más natural que contengan las escrituras puntos oscuros, palabras y pasajes que requieren estudio y cuidadosa interpretación.
Punto 5. Recordemos aquí que únicamente en casos de dificultad, y no en cuanto a lo sencillo y claro, precisamos los consejos de la hermenéutica para que resulte fructuoso nuestro estudio y correcta nuestra interpretación. ¿Ven? Bien, yo he escuchado a muchos cristianos que uno les lee o les menciona un versículo bíblico. Entonces, claro, porque eso tiene que ver con lo que a mí me pasó la semana pasada. Pues, no, pues, momento, no. La Biblia no es para explicar lo que te pasó la semana pasada, la Biblia es para nuestro Señor, la Biblia es para entender verdades espirituales profundas. ¿Mm? No hagan eso, no traslapen inmediatamente la palabra de Dios a mi situación particular o mi situación de vida diaria, no. Ahí se apartan de la hermenéutica y entran en el engaño del corazón. Cuidado. Bien. Entonces, ¿hay casos de dificultad en la palabra? Sí, entonces necesita interpretación. Si yo leo la Biblia y no encuentro casos de difícil interpretación, es porque la estoy interpretando con un de literalidad a mi entender, no a lo que el Señor quiso decir. Supongamos que nos viene un documento, testamento o legado que vivamente nos interesa y que nos importa una gran fortuna, pero en cuyo ocurren algunas palabras y expresiones de difícil comprensión. ¿Cómo y de qué manera obraríamos para conseguir el verdadero significado de tal documento? Seguramente pediríamos en primer término explicación a su autor, si eso fuera posible. Miren, no sé si ustedes alguna vez estuvieron involucrados en algún juicio legal o en cuestiones legales en los juzgados. Propio dialéctica para escribir sus escritos, para mencionar los casos y demás. Y no, uno no lo puede hacer. Necesita de un abogado. Necesita contratar un abogado. Y es más, cualquier abogado. Porque depende de qué se trata el problema, tiene que ser un abogado familiar, un abogado corporativo, un abogado, híjole, hay un montón de especialidades de abogados, ¿no es cierto? Y al final, cuando va a empezar, siempre necesita al abogado que entendido del texto para que haga los escritos. Bueno, con la palabra de Dios es lo mismo, necesitamos un abogado que nos traduzca los términos que hay en la palabra, y ese abogado es el Espíritu Santo. ¿Ven? Y entonces, ¿quién es y ese abogado? Dice aquí, es pedir explicación a ese autor. Justamente el Espíritu Santo es el autor. Entonces, ¿es posible pedirle al autor que nos explique los pasajes? No, no es posible, es obligación. El autor está vivo, vive en nosotros. Ni él nos puede referir la explicación. Punto 7. Pero si prometiera iluminarnos con tal que trabajáramos escudriñándolo nosotros, lo más natural y acertado fuera sin duda leer y releer el documento, tomando sus palabras y frases en el sentido usual y ordinario. Y en cuanto a las palabras oscuras, buscaríamos naturalmente su significado y aclaración. En primer lugar, por las palabras unidas y contiguas a las oscuras, es decir, por el conjunto que ocurre. Punto 8. Pero si todavía quedáramos sin luz, procuraríamos la claridad por el contexto, es decir, por las frases anteriores y siguientes al punto oscuro, o sea, por el hilo o tejido inmediato a la narración en que se halla. Punto 9. Si no bastara el contexto, consultaríamos todo el párrafo pasado, fijándonos en el objeto, intento o fin a que se encamina el pasar. Punto 10. Si aún no nos resultase la claridad deseada, buscaríamos luz en otras partes del documento, por si acaso hubiese frases o párrafos semejantes, pero más explícitos que se ocuparan del mismo asunto que la expresión oscura que causa perplejidad. Yo aquí agregaría un punto adicional más. Buscaría otras traducciones si no estoy usando el lenguaje original de la palabra. Traducciones más modernas, ¿sí? Para ver si me dan luz al entendimiento de ese texto. Y si eso no llegara a abrirme el entendimiento, iría
a tratar de buscar las palabras originales en el hebreo o en el griego, estudiar todas sus acepciones y tratar de ver, de acuerdo al contexto y todo lo que leímos antes, cómo encaja la mejor acepción para comprender el texto oscuro. ¿Sí? Punto 11 dice, en resumen y de todos modos, obraríamos de manera que fuera el documento su propio intérprete, ya que llevándolo a tal o cual abogado, contravendríamos la voluntad del generoso autor y al fin y al cabo correríamos el riesgo de interesada y poca escrupulosa interpretación. Tratándose de la interpretación de la Sagrada Escritura, del testamento doble de nuestro Señor, el proceder indicado, aparte de ser el más natural y sencillo, es el más acertado y seguro. ¿Sí? Como a continuación veremos. ¿Qué está tratando de decir aquí, no? Que si tienen algo en la Biblia que no comprendieron, busquen escrupulosamente una palabra, el entendimiento. No vayan a consultar a cualquier teólogo, porque hay teólogos buenos y teólogos no tan buenos. Como hay médicos buenos y médicos no tan buenos y profesionales buenos no tan buenos. ¿Sí? Hay mucha gente que ha tenido tratamiento médico con un médico que no lo trató bien. Técnico, no era un buen médico, no supo darle buen diagnóstico. Aquí pasaría lo mismo, correríamos ese riesgo de andar pidiendo interpretación a hombres, y más teniendo el Espíritu Santo en nosotros. Es el lugar más acertado y seguro. Voy a buscar la interpretación. También dentro de la misma palabra. Y ahora vamos a pasar a hablar de reglas de la hermenéutica. ¿Mm? Miren, yo creo que vamos hoy a terminar aquí porque esto de las reglas va a ser difícil. Hablamos de cosas ya bastante profundas, las cuales requieren de relectura, requieren de meditación, requieren de oración. No va a ser fácil este estudio si a cada paso que vamos dando no se le agrega tarea adicional en la semana. No va a ser fácil. Vamos a empezar a andar a los tropiezos. ¿Sí, mis hermanos? Porque esto es una escalera, es como un trabajo de estudio cuando éramos pequeños en la escuela. En primer grado nos enseñaron a escribir, en segundo grado a sumar, restar, dividir y multiplicar, en tercer grado un poco más complejas y así. Esto es lo mismo. Entonces yo voy a dejar hoy este estudio aquí en la regla fundamental, en la página 11, para que sigamos el próximo miércoles, la próxima clase. Amén, hermanos. Vamos a, si no hay ninguna pregunta, hasta aquí no veo ninguna. Yo creo que este texto es muy claro, se entiende muy bien, pero su corazón, y se lo voy a decir, su corazón se va a resistir, hermano. Nuestro corazón se va a resistir a esto que vamos a decir. Se va a resistir por la contaminación que tiene en parte del mundo, la cual el Señor está tratando de limpiar en nosotros. Si no hacen un trabajo en la semana de seguir con esto, se va a resistir el corazón y la próxima semana van a decir, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? No me acuerdo muy bien. No dejen que el diablo robe lo que el Señor plantó. Trabajen. Si ustedes plantan una semilla en su jardín, me imagino que van a ir todos los días a regarla, la van a estar mirando, la van a estar cuidando, ¿sí? Que no venga ningún pájaro y se la coma, que no la pisotee el perro. Van a estar cuidándola para que crezca lo que se plantó. Esto es lo mismo. Yo les voy a pedir que esta semana tengan ese mismo espíritu de regar esta semilla que acabamos de plantar, de cuidarla, de abonarla, para que podamos pasar al siguiente punto. Amén. Vamos a dar gracias, Padre amado, Padre celestial. Gracias, Señor, en esta noche por tu inmensa misericordia, de habernos permitido, Señor, estudiar tu palabra, de abrir tus puertas, Señor, para que podamos nosotros, los niños
que te amamos, poder comprender tu palabra, esa palabra que has escondido de los sabios, de este siglo y del venidero. Padre amado, te pido que tú estés bendiciendo esta semilla que se ha plantado el día de hoy, que pongas en el corazón de cada uno de los hermanos y en un servidor mismo la necesidad de trabajarla, de regarla, de cuidarla en esta semana para que podamos caminar poniendo un fundamento sólido, una roca sólida de fundamento en la construcción de nuestro entendimiento de tu persona. Gracias, Padre, por lo que nos has dado hoy. Gracias, Señor, por lo que nos das cada día. Bendice esta semana en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, todo lo que hacemos porque queremos hacerlo por ti, para ti. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te damos en el nombre de tu Santo Hijo. Amén.